Bienvenidos, gracias por sintonizarnos en esta nueva audición. Haremos el inicio de la predicación de esta ocasión orando. Padre, gracias por darnos la oportunidad de presentarnos, Señor, y predicar tu palabra. Le ruego que bendiga a todas las personas que ya se han sintonizado y a quienes se sintonizarán. Le ruego que su Santo Espíritu, Señor, llene, bendiga a esas personas y sean edificadas a través de su palabra. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta ocasión, el título del pensamiento es ¿por qué a mí? Quizás usted se haya preguntado muchas veces, ¿por qué a mí? Yo conocí a un joven que recién entrado en la etapa de la adolescencia, tuvo la dolorosa experiencia de sufrir la muerte de su padre. El hombre que lo había engendrado y que era lo único que tenía, había fallecido. Ese joven ya había tenido el infortunio de no tener el calor maternal, ya que fue abandonado por su madre cuando era un infante. Así que para él, la muerte de su padre era una pérdida total. El mundo se le vino encima y sintió en carne propia la soledad de los que han quedado en la orfandad, sin tener padre, hermanos o familiares a quien recurrir para encontrar apoyo en su dolor. De tal manera que ese joven, al verse tan afligido, explotó en llanto y desde lo profundo de su corazón dijo, exclamó, con angustia y con resentimiento, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Al no poder encontrar respuesta al clamor que había hecho, levantó sus ojos hacia el cielo y dirigiéndose a Dios, y más que preguntándole, le reclamó y le dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No hubo respuesta audible. Tal parecía que Dios no tuviera empatía con ese joven. Tal parecía que Dios no compartía el sufrimiento y la soledad de esa alma en pena. En ese tiempo de frustración y de resentimiento, ese joven no encontró en el silencio de Dios la respuesta que buscaba. Considero que al igual que ese joven, habemos muchísimas personas que al enfrentar las adversidades de la vida, nos habremos preguntado o le habremos reclamado a Dios también diciéndole, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y es que en el ardor de nuestro sufrimiento y en la profundidad de nuestro dolor, hemos cometido la insolencia de atrevernos a culpar a Dios por todos los males que padecemos, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, lo que sucede es el resultado de nuestros propios errores. Así que en esta ocasión haremos la distinción entre las cosas que nos pasan como consecuencia de nuestros errores y las que suceden sin que tengamos culpa de ello. En esta ocasión, y a grosso modo, quiero hablarles de aquellas cosas que nos pasan, que están fuera de nuestro control y que no son el resultado de nuestros errores. Hay tres principios fundamentales en las Escrituras que arrojan luz y contestan interrogantes que de otra manera no podríamos encontrar respuesta. El primer principio es la soberanía de Dios. En términos políticos, la soberanía se define como el poder supremo de un Estado independiente. En su forma sustantiva, la soberanía se define o designa la autoridad suprema
que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. Así es como se define la soberanía. Cuando relacionamos este concepto con Dios, con la soberanía de Dios, podemos entender entonces que Él tiene la última palabra, que Él está en control de todo, que aún en medio del caos, el gobierno de Dios prevalece. Reconocemos que Él es soberano y que no está sujeto a la autoridad de otro. Es un concepto bien difícil de entender si no se tiene la luz del Espíritu que pueda ayudarnos a entender. Y estoy hablándoles de soberanía, de la soberanía de Dios, que es diferente a la dictadura que puede tener cualquier persona en esta tierra. Hay un caso clásico que quiero traer a colación y es el de Pedro y Juan. Después de ellos estar encarcelados como represalia por haber sanado a un cojo, Pedro y Juan fueron puestos en libertad y se reunieron con la iglesia. Los cristianos, al oír lo que había ocurrido con Pedro y Juan, y eso está registrado en uno de los libros del Nuevo Testamento, ellos estaban predicando, un cojo se sanó, eso dio inicio a la predicación, muchas almas se salvaron, pero no le gustó a los fariseos, no le gustó a los líderes religiosos de aquel tiempo. Así que procedieron a apresarlos y los amenazaron y les prohibieron que predicaran la palabra. Este es el contexto de lo que acabo de mencionarles. Así que cuando Pedro y Juan se reúnen con la iglesia hizo un reconocimiento y una confesión de la soberanía de Dios. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 y 24. Y puestos en libertad, estoy refiriéndose a Pedro y a Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, esto refiriéndose a la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A pesar de las amenazas, a pesar de las prohibiciones, a pesar de que por haber hecho un bien se les había encarcelado, ellos entendieron que Dios era y es soberano. En referencia a la soberanía de Dios, también el apóstol Juan, que había sido exilado a la isla de Patmos, también él, en el inicio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 5, él reconoce en estas palabras cuando él dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuevamente resalta el reconocimiento y la confesión de la soberanía de Dios. En realidad, es difícil, casi imposible, entender por qué Dios, en su soberanía, permite que pasen ciertas cosas que para nosotros son incomprensibles y que muchas veces nos causan mucho dolor. Es casi imposible. Solamente lo pueden entender aquellos que han recibido la iluminación del Espíritu Santo y pueden entender ese concepto en su profundidad, que Dios es soberano. Quizás usted se pregunte, pero ¿y qué tiene que ver esto con mi pregunta y por qué a mí? Pues bien, una vez que usted ha podido digerir que Dios es soberano, podrá entender
muchas cosas y podrá encontrar la respuesta a muchas de sus preguntas. Es que si nosotros logramos asimilar que Él está en control de todo, aceptaremos con sumisión su voluntad y no nos preguntaremos entonces, ¿por qué a mí? El segundo punto es la presencia de Dios. En la presencia de Dios, y noten que no me refiero a la presencia o chequiná de Dios, me refiero a la presencia de Dios. Se escribe o lleva una S que hace la diferencia. En este concepto se implica o significa el conocimiento anticipado que Dios tiene sobre las cosas futuras. El término griego para presciencia es prognosis. De ahí es donde se deduce esa palabra que usan los doctores cuando, después de haber hecho un diagnóstico, si es una enfermedad terminal, alguien les pregunta, ¿y cuánto me queda de vida? Entonces el doctor hace una prognosis. En base a lo que él conoce, se anticipa a decir cuánto tiempo le queda de vida. Pues bien, Dios conoce todas las cosas. En su presciencia, Él, en su conocimiento anticipado del futuro, puede saber lo que ha de ocurrir en nuestras vidas. Así que solo Él está facultado para saber lo que ha de acontecer en nuestras vidas, sea bueno o no sea bueno. Así que cuando ocurre algo que no es consecuencia de nuestros propios errores, algo que nos causa dolor, como es la pérdida de un ser querido, o algo que altera el bienestar superficial de nuestra vida, debemos entender que Dios ya lo sabía y lo permitió según su soberana voluntad. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 2, por única vez en las Escrituras aparece el término presciencia. Dice el versículo 2, elegidos, y esto refiriéndose a los que han sido salvos, según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es la única vez en las Escrituras donde esta palabra, donde este concepto, donde este término se menciona. Y de nuevo, como ya escuchamos, lo que significa es en ese conocimiento anticipado de Dios es que hemos sido salvos, es que hemos sido elegidos. Un sinónimo de este concepto se encuentra en el texto griego del capítulo 2, 23 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, que está predicando su primer discurso, dijo, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. De nuevo se hace una referencia cuando el apóstol dice el anticipado conocimiento de Dios, se está refiriendo a la presciencia de Dios, a eso que él ya sabía por anticipado que iba a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Similarmente, en Isaías capítulo 46 y versículos 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De nuevo, una referencia a la presciencia de Dios, a ese conocimiento anticipado que Él tiene de las cosas que nos han de pasar a nosotros cuando todavía quizás ni habíamos nacido. De nuevo,
el entender la presencia de Dios nos ayuda para que podamos visualizar que no solamente aquellas cosas que ocurren, algunas de ellas que nos pueden causar mucho dolor, estaban en la soberanía de Dios, pero también estaban en el conocimiento de Dios, como parte de ese principio que es la presencia de Dios. Él sabe tantas cosas que usted y yo no sabemos que nos han de ocurrir. Él lo sabe. Algunas no tan agradables, pero Él las sabe. Y voy a terminar hablando del tercer principio. El propósito de Dios para cada persona. La palabra propósito está definido como la determinación firme de hacer algo, como el objetivo que se pretende alcanzar. De nuevo, relacionamos este principio con Dios para poder tener la idea completa de lo que significa el propósito de Dios. Esto quiere decir que Dios, dentro de lo que Él sabe y dentro de su soberanía, también tiene un propósito relacionado con aquellas cosas que nos pasan, con aquellas cosas que muchas veces no entendemos, pero que Él no solo las sabe, sino que tiene un propósito. Así que es fundamental discernir que Dios tiene sus propósitos o planes para cada persona. Las cosas que pasan en nuestra vida no son el producto del azar, ni tampoco del destino, como algunos erróneamente afirman, sino que forman parte de ese plan que Dios tiene para nosotros. Aún en aquellas cosas que temporalmente sufrimos o enfrentamos, como lo es el dolor, el desánimo, la angustia, la soledad y las demás adversidades, aún en todas esas cosas, Dios está llevando adelante sus propósitos para nuestras vidas. En el Salmo 138, versículo 8, fíjense lo que dice la Escritura. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. De nuevo, hay una afirmación contundente aquí. Jehová cumplirá su propósito en mí. También hay otra referencia en las Escrituras, en el capítulo 8, versículo 28 de la carta a los Romanos, en donde dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De nuevo, resalta el principio del propósito de Dios en la vida de cada persona. En la mayoría de los casos, y esto debido a nuestra limitación espiritual, no logramos entender por qué nos pasan ciertas cosas. Por eso es también crucial asimilar el concepto escritural de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora, juntando estos tres principios, la soberanía de Dios, la presencia de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, tendremos una visión clara y posiblemente encontraremos la respuesta a esa interrogante: ¿y por qué a mí? Al poner en contexto los principios de la soberanía de Dios, de la presencia de Dios y del propósito de Dios, entonces ya no tendremos esa duda, ya no tendremos esa interrogante de por qué nos suceden cosas que pensamos que no debieran sucedernos. Al poder entender esto, ya entonces no habrá oscuridad, ya no habrá incertidumbre
respecto a tantas cosas que muchas veces han torturado nuestra vida porque no sabíamos o entendíamos por qué pasaban. Quiero decirles que cuando podemos entender esto, llegamos a realizar que al estar bajo la cobertura de Dios, todo tiene razón de ser. ¿Se recuerdan del joven que les mencioné al principio? Ese joven se hizo adulto y cuando alcanzó madurez espiritual en su vida, entonces finalmente pudo entender el porqué de lo que había ocurrido en su vida. Ya no siguió reclamando por qué no tuvo una madre que le diera apoyo. ¿Por qué tuvo que sufrir la muerte de su padre a temprana edad? ¿Por qué no tuvo hermanos? Porque era hijo único. ¿Por qué no tuvo familiares cercanos? ¿Por qué tuvo que vivir como un huérfano? Pero ya no tenía razón para preguntar esas cosas porque había entendido que Dios, en su soberanía, en su presciencia y en sus propósitos para la vida de ese joven, estaba en control de todo. ¿Y usted todavía le reclama a Dios? ¿Usted todavía, cuando está en situaciones que no entiende y que no comprende, le pregunta a Dios: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Quiero decirle que toda pregunta sin contestar, que todo problema sin solucionar, que todo dolor sin quitar y que toda herida sin sanar tiene una respuesta en Dios. Si Él así lo determina, le contestará inmediatamente. Y si no, le responderá con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo usted llegará a entender aquello que no ha podido entender. Cuando puede conceptualizar que Dios es soberano, que en su presciencia y en sus propósitos ha permitido que ciertas cosas pasen en su vida. Algunas serán dolorosas, algunas no tendrán sentido, pero lo importante es entender que hay un propósito y que Dios, aquello que puede ser negativo y doloroso para nuestras vidas, lo cambia, lo transforma en algo que sea beneficioso. No sé si usted todavía tendrá dolor por haber perdido a un ser querido, por no tener un amor, por no tener un apoyo, por no tener algo que le dé consuelo en sus momentos de soledad y de sufrimiento. Pero déjeme decirle esto: en Dios está la respuesta para todo, incluyendo ¿y por qué a mí? Yo le invito, si usted todavía no ha conocido al Señor, no se ha entregado, el propósito de Dios ha sido que usted escuche esta palabra. Le invito a que confiese sus pecados y reciba al Señor en su corazón. Si usted ya es cristiano, ya lo conoce, pero tiene este tipo de preguntas, yo le digo también que en el Señor está la respuesta para el por qué a mí y para toda pregunta que humanamente no tenga una respuesta. Les invito en este momento a orar y a entregar sus vidas al Señor. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, te ruego por cada una de las personas que ha escuchado tu palabra. Te ruego, Señor, que obres en sus vidas, que aquel que todavía tiene preguntas, que tiene interrogantes, que pueda encontrar respuesta en tu palabra. Te ruego, Señor, por aquellos tus hijos que todavía están dudando de ciertas cosas, que no entienden por qué pasan. Te ruego, Padre, que traigas claridad a su vida y que traigas consuelo a su alma. En el maravilloso nombre de Jesús, gracias, Señor, por habernos bendecido este día con tu palabra. Amén. Gracias por habernos sintonizado. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.